Ya volvimos para el último bloque de la noche. Desde el 1 de septiembre, en el estado de Texas, entró en vigor una polémica ley que limita el periodo en el que está permitido interrumpir un embarazo, hasta las 6 semanas de gestación. Esto ha causado una enorme molestia por varias razones. Primero, porque ignora la supremacía de la Constitución, que permite la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas. No hace excepciones en caso de violación o de incesto y deja en mayor vulnerabilidad a las mujeres y personas gestantes que no tienen recursos o documentos de residencia para viajar a otros estados a interrumpir un embarazo. Veamos el contexto. El gobierno de Joe Biden demandó al estado de Texas tras aprobar una nueva ley que prohíbe los abortos a partir de la sexta semana de gestación. La demanda presentada por el Departamento de Estado ante un tribunal federal de Austin alega que esta ley viola la cláusula de supremacía de la Constitución. En 1973, la Corte Suprema reconoció el derecho de una mujer a interrumpir un embarazo como parte del derecho a la privacidad garantizado en la 14ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos. La norma legal establecida desde entonces permite el aborto hasta las 24 semanas de gestación. El republicano Greg Abbott, gobernador de Texas, festejó la entrada en vigor de la ley, asegurando que protegerá a todo niño de los estragos del aborto. La nueva ley no contempla excepciones en casos de incesto o violación y permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a interrumpir un embarazo. Grupos defensores del derecho al aborto apelaron bajo la solicitud de emergencia para que la Corte Suprema bloqueara la aplicación de la ley, pero tras una votación dividida de 5 en contra y 4 a favor, el máximo tribunal se negó a intervenir. El presidente Joe Biden calificó la ley como un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer. Biden agregó que al permitir una ley que faculta a ciudadanos privados a demandar a proveedores de atención médica, se desata la inconstitucionalidad al permitirles involucrarse en las decisiones de salud más privadas y personales. Otros 12 estados también tienen leyes que prohíben el aborto a las 6 semanas de gestación, pero no se han promulgado gracias a diversos recursos legales. Punto y contrapunto. Tercer tema para discutir esta noche, y la verdad es que yo quise incluirlo, Friné, porque sé que muchas organizaciones, muchas feministas están conectadas con lo que ocurre en otros lados y también lo ven con preocupación. Cuando ocurrió lo que la Suprema Corte de Justicia decidió esta semana, la verdad es que mis chats de mis colegas feministas del doctorado en Estados Unidos me escribían para decirme, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en México? Vean lo que está pasando acá, por favor, actívense, levanten la voz también. Ahora nosotras los necesitamos a ustedes, ¿no? ¿Cómo ves lo que está ocurriendo ahora con esta ley en el estado de Texas? Que la verdad es un retroceso que no habíamos visto en años. Los conservadores allá, las conservadoras han tratado de hacer esto y lo habían tratado de hacer durante décadas y finalmente está ocurriendo en Texas, Frené. Mira, creo que es lamentable. Una cosa que yo diría es cómo vemos reiteradamente que los derechos de las mujeres no están nunca consagrados, ¿no? Siempre pueden estar en peligro de retroceso, y por eso es que yo diría nuevamente lo importante que es seguir formando masa crítica, porque entre más masa crítica y más personas estén convencidas de la autonomía y la libertad reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, del enfoque de libertad sexual y reproductiva, pues va a ser más difícil retroceder en estos derechos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir haciendo mucho trabajo para salir como de las cajas de resonancia en donde solemos estar como movimiento y poder convencer y trabajar en el convencimiento de derechos humanos de las mujeres y personas gestantes a muchas más personas. Y creo que eso es algo que hacemos como muy contundentemente como parte del movimiento de la marea verde o de las mareas verdes, que son múltiples. Y por otro lado, también te diría, haya sido como anecdótico, ¿no? Por ejemplo, que esta masa crítica que está convencida sobre los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, cómo empezaron a burlar esta plataforma que hicieron para hacer definitivamente pues una cacería de mujeres, ¿no? En donde cualquiera podía denunciar a través de esa plataforma a una mujer que fuera a solicitar la interrupción de su embarazo. Entonces ahí empezaron a llenar de solicitudes, no sé si lo vieron, pero el chiste es que quisieron boicotear la plataforma y se llenó de solicitudes, bueno, como de acusaciones falsas. Entonces, yo insisto en que es muy importante que la sociedad sea la que dé, digamos, que esté convencida y que tengamos mayoría ahí, en la masa crítica de personas. Y perdóname que haga un retroceso a la pregunta anterior, pero no puedo dejar de decirlo, y me parece que es importantísimo también dar voz a mujeres que han estado históricamente oprimidas y fuera de estos contextos de opinión, como son las mujeres indígenas y las mujeres afromexicanas, que también tienen mucho que decir, no solamente en el contexto de derechos sexuales y reproductivos, sino en toda la agenda de género. Entonces, perdón que me regrese tantito ahí, pero no podía dejar de decirlo,
Y bueno, de lo de Texas, pues eso, ¿no? Opino que... Y ahí vamos a ver también como un ejemplo, ver cómo se pone esta lucha de poderes, ¿no? Entre lo que es constitucional o inconstitucional y lo que un Congreso está dispuesto a hacer de manera unilateral, ¿no? A ver cómo se ponen esos pesos y contrapesos, y creo que ahí podríamos voltear a ver y ver qué es lo que está pasando. Y finalmente me parece lamentable el retroceso narrativo, ¿no? Que otra vez, en vez de estar velando por los derechos y la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, regresemos a hablar sobre sí, porque estas 6 semanas tienen que ver con que a las 6 semanas el latido del corazón se empieza a escuchar. Entonces, otra vez ponemos la discusión sobre algo que me parece que no es el sujeto de derechos, ¿no? O la sujeta de derechos. De acuerdo. Sobre las personas indígenas y afrodescendientes, tuvimos hace una semana una mesa justo sobre ese tema. Hablamos más sobre el tema medioambiental, pero fíjate que me encantó que hablaran sobre los movimientos interseccionales, ¿no? Entonces, cómo los feminismos también tienen que ser interseccionales y también medioambientales y antiespecistas también, ¿no? Que es, por cierto, el nuevo lugar donde yo me siento ahorita mucho más comprometido dentro del activismo que hago. Rebeca, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el movimiento feminista y con este retroceso que está dándose en el estado de Texas? No, es realmente preocupante, ¿no? Ya Friné lo comentaba, las colegas feministas en Estados Unidos, la movilización que se ha hecho, pero también creo que aquí otro tema muy, muy importante, además de pues esta irrupción y este trabajo latente que hacen los grupos antiderechos, el sector conservador en contra del aborto, que no va a parar y en México no va a parar, estamos convencidas, es también la importancia de contar con instituciones de Estado que estén comprometidas con la Constitución. Hay que recordar que esta Corte Suprema de Estados Unidos tiene una integración bastante conservadora gracias al nombramiento y a las candidaturas que presentó la administración pasada, la administración Trump, y cómo ha permitido que no se pudiera frenar la entrada en vigor de esta ley, la S8 en Texas, que justamente lo que hace, o sea, hablar del aborto durante las 6 semanas de gestación, pues lo hace absolutamente nugatorio. O sea, a la hora que, si volteamos a la realidad, cuando una mujer, una persona gestante sabe que está embarazada, muchas veces es posterior a las 6 semanas de gestación, y entonces esto hace inoperante en muchísimos casos la posibilidad de acceder a un aborto legal y seguro, como está reconocido en el caso de Estados Unidos. Entonces creo que por una parte la situación en específico que se está viviendo en Texas es muy, muy preocupante. Es muy importante también que como movimiento global pues podamos apoyarles y alzar la voz en ese sentido. El tema de tener y conservar en algunos casos y en otros empujar a contar con cortes constitucionales que efectivamente protejan los derechos humanos y que no apliquen y no resuelvan a partir de este tipo de ideologías. Ya, por ejemplo, el ministro Aguilar decía y respondía, por ejemplo, frente a las acusaciones que se les hacían los ministros de la Corte, que esta resolución había sido basada en la ideología de género, y el ministro Aguilar dijo, a ver, señores, no estamos aplicando en términos de ideologías de grupos, estamos aplicando la Constitución. Entonces creo que este compromiso es muy importante, que haya verdaderos funcionarios y funcionarias comprometidas y con visión de Estado, eso por una parte. Y la tercera, que ya comentaba, los sectores conservadores, esta tendencia hacia obstaculizar nuestros derechos, tanto de las mujeres como de las personas con capacidad de gestar, como de los colectivos de diversidad sexual, están ahí y no van a frenar. Entonces es muy importante que sigamos alerta y pues en el caso de Texas, apoyar desde México, desde América Latina. Hay que decir también, por ejemplo, que hay a nivel regional, por ejemplo, lo que sucedió en Argentina, lo que está sucediendo en México. Hay, por ejemplo, pendiente, hay una conversación en la Corte Constitucional de Colombia. Entonces, todo esto se conecta y pues hoy estamos celebrando en México, pero bueno, hay que estar ahí al pendiente.
Wendy, hoy estamos celebrando en México, pero viendo con preocupación lo que ocurre al lado de la frontera, en Estados Unidos, en el estado de Texas, que por cierto tiene una comunidad mexicoamericana muy grande, de mujeres mexicoamericanas también muy grandes y de personas que cruzan la frontera todo el tiempo también para trabajar, ahora que ya están, por cierto, hablando sobre la reapertura de la frontera. ¿Cómo ves lo que ocurre allá? No sé si tengas contacto con compañeras legisladoras en Estados Unidos también, si ya tengan entre ustedes también una red donde discutan estos temas. ¿Cómo está el tema? Bueno, lo veo terrible, inquisitorial, tremendamente, regresar además al estigma, a la total criminalización. Y diría algunas cosas. Pues Estados Unidos ha tenido un movimiento feminista muy fuerte, que ha abierto también muchas brechas. Y me parece que el feminismo históricamente nos ha ido dando estas lecciones de cómo va rompiendo incluso, vamos a decir, las barreras o los muros más complejos. Y lo voy a ligar con otra idea que me gustaría dar. Pero sí, también quiero retomar lo que decía Frine. Los riesgos de regresión al mismo tiempo siempre están latentes. Es decir, cuando avanzamos en los derechos de las mujeres, cuando consideramos que hay conquistas, de pronto vemos esto que es como toda esta expresión retrógrada, patriarcal. Entonces, me parece que estamos precisamente en ese campo de tensión con movimientos feministas muy fuertes, voces muy fuertes, ahí participando en las calles con una gran fuerza, pasión que nos están centrando en avances históricos en muchos lados del planeta. Pero al mismo tiempo observamos un movimiento retrógrada que es peligroso. Yo lo denominaría peligroso, porque finalmente atentan contra derechos básicos, contra principios básicos en los que además ya había acuerdos para avanzar. ¿Qué es lo que creo? Bueno, pues creo lo que han dicho las compañeras desde el activismo, desde la academia, desde el legislativo. Creo que tenemos que mantenernos unidas, creo que tenemos que levantar las voces, creo que tenemos que apoyar, creo que tenemos que decir que no podemos y no daremos ni un paso atrás en lo que se ha ganado. Esto es un tema de democracia, insistiría en eso y lo colocaría también en el caso de México por un momento, es decir, en México estamos celebrando esta semana varios temas, varios avances. Nos parece que estamos avanzando, lo de la Suprema Corte, ya se mencionaba tasa cero, cómo llega la propuesta. Sin embargo, también observamos en algunos estados, en algunas entidades federativas, que les da como esta tentación de retroceder, de meter esta cosa del PIN parental, de impugnar alguna serie de derechos cuando ya se ha ganado en el tema del matrimonio igualitario, cuando, en fin, estos mismos, el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces sí me parece que también es un llamado que tenemos que hacer a México, a nuestro país, a los congresos locales, a las fiscalías, a los gobiernos estatales, a asumir esta responsabilidad en este sentido y no permitir retrocesos desde nuestras diversas posiciones. Bien. Y finalmente, querida Patricia, ¿cómo ve lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Esas conexiones que hay, digamos, entre los feminismos de México, el estadounidense y el resto de América Latina. Argentina también, por cierto, buenas noticias desde Buenos Aires, lo que ocurrió en diciembre también allá con el proyecto que a nivel federal, que en todo el país también, pues despenalizó y amplió el acceso al derecho a decidir. Bueno, me parece que sí, en esta semana hemos tenido mucha conexión, sobre todo feministas, grupos de América Latina, han brindado en sus países por nosotras, por México, y bueno, pues también al mismo tiempo tenemos esta decisión en el estado de Texas, que es un retroceso muy grande. Esto, digamos, es en el contexto de esta confrontación tan fuerte. La sociedad americana, digamos, norteamericana dividida entre republicanos y demócratas. Y bueno, sabemos, el presidente Trump, antes de irse, nombró, y en su periodo, a tres integrantes de la Corte sumamente conservadores en estos temas, totalmente ligados
a esta propuesta de los republicanos en contra, totalmente antiderechos en el sentido del derecho a decidir de las mujeres. Entonces, es en este contexto que se da esta entrada, ¿no? Esta entrada por este estado de esta manera, y me parece que el gobierno de Biden pues está respondiendo muy bien, ¿no? Muy bien, digamos, demandando a este estado por contravenir uno de los principios pues más importantes en el Estado de Derecho en Estados Unidos, que es la Constitución, y que efectivamente ningún estado puede contravenirla. Que, por cierto, en México ya están las voces, ¿no? Las voces de que la Corte pues se está metiendo en decisiones estatales, aunque creo que con respecto al derecho a la vida al momento de la concepción, creo que se viene una discusión, aunque todos los argumentos que da la Corte en este sentido de quitarle a los estados esa potestad, de decir, no pueden tener ustedes la potestad de definir qué es una persona y qué no, porque esto es una definición constitucional. Entonces, bueno, creo que esta es la discusión que se da en Estados Unidos. Ellos están dando un paso hacia atrás, nosotros un paso hacia adelante, y bueno, pues hay que siempre, ¿no?, estar con la mirada bien puesta, con las alertas bien puestas, porque como se ha dicho aquí, pues todos nuestros derechos luego siempre están en disputas entre derechas e izquierdas, y hay que estar como muy alertas para defender lo que vamos ganando y no permitir retrocesos o que no se afiancen, ¿no?, como nos pasó en los últimos años, pero que en este momento volvimos a retomar el camino del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Claro, y mira, cierro con el tema de la idoneidad de las personas que llegan a la Suprema Corte, porque definitivamente mencionabas, Patricia, estas 3 personas que dejó el presidente Trump en la Suprema Corte de Justicia, pues sí, evidentemente tienen esta postura antiderechos, y por eso la Suprema Corte ha decidido no meterse con el tema de Texas. Vamos a ver qué ocurre con la demanda que hace el gobierno de Biden, pero desde aquí un reconocimiento a 2 ministras que a mí me sorprendieron en esta semana, porque Yasmín Esquivel, durante sus comparecencias en el Senado, se había manifestado pro vida y acabó votando a favor de estos proyectos y argumentando bastante bien, y especialmente Margarita Ríos Farjat, quien también tuvo ahí buenas declaraciones con respecto al tema del derecho a decidir. Entonces, enhorabuena, tenemos una corte liberal y progresista que amplía derechos. Muchas gracias a las 4. Déjenme hacer una pausa, regresamos para despedirnos de las panelistas, y con la paparrucha no te vayas.